A los musicales de la calle Corrientes y la televisión. O trasciendo la vanidad, la técnica y el talento y voy a dar lo máximo en lo mínimo, o la voy a pasar mal. Además, habla de su esposa, el budismo, la grieta dentro del arte y la música como motor. Detrás del arco iris ya verás, hay un ave que canta y me enseñará a volar. No te lo pierdas, este viernes a las 22, en La Nación Más. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y la pregunta es, ¿el gobierno de alguna manera, si fuese esto una partida de truco, barajó y comienza a dar de nuevo? Yo creo que no, yo creo que ya está en las buenas y está... Le faltan 5 para terminar el partido y está bastante complicado, por ser optimista, desde el punto de vista económico. A ver, insisto, no desde el punto de vista social, sociológico, pero político. ¿por qué pregunto esto? Porque según lo que dijo el ministro Aranguren después de la reunión que tuvo con las petroleras, bueno, hay un acuerdo, un pedido del ministro Aranguren para que no suban los precios de las naftas por lo menos por 60 días. Ya está corriendo un rumor que lo propio se hará con los supermercados también, para que no suban los precios y esto no ayuda a subir la inflación. En ese sentido, digo, ¿el gobierno está barajando y dando de nuevo? ¿A qué te hace acordar esto? Esto que acabas de decir, ¿a qué te hace acordar? A Moreno. A Moreno, claro. Perfecto. Obviamente este gobierno no tiene nada que ver con Guillermo Moreno, pero cuando la inflación te da alta, algo hay que hacer para bajar la fiebre, sí, si querés, rápido. Esto a largo plazo no sirve. Creo que vas a estar de acuerdo, Agustín, conmigo. Totalmente de acuerdo. A largo plazo no sirve, pero sí te puede impactar. Encontramos una. No, estamos de acuerdo en varias cosas. Casi todos estamos de acuerdo. Tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo. A largo plazo no sirve para bajar la inflación pedirte, por favor, Eleonora, cobra un poco menos de salario. Claro. No, está bien, te lo hago 1 mes, 2 meses de buena onda. Después no. Ahora, esto es apenas algo más para llegar a la orilla, si es que llega esa orilla, que hay que ver. Yo creo que sí están recalculando cuál es esa orilla. Por ejemplo, hablábamos recién de la cuestión del crecimiento económico, sí, que es muy importante. A mí no me dan los números que recién decía Mariano Barrio, me dan similares, lo que me comentan, sí, pero no iguales. La mayoría de las consultoras están hablando de un crecimiento del 2% para este año y hay que ver qué sigue ocurriendo con el dólar y con la inflación. Eso es malo, porque la iniciativa original era un crecimiento por encima del 3%. Sí. La meta de inflación ya la cambiamos en diciembre pasado. Es decir, muchas cosas que Macri dijo que iban a dar bien de la macroeconomía están dando, no sé si mal, pero no están dando tan bien como decía el presidente. Claro, lo bien que decía esto el presidente. Te deja en otro lugar. ¿Pero esto tiene que ver en realidad con la vara muy alta que han puesto en cuanto a metas? Puede ser, pero esto es una cuestión también de percepción. Yo por ejemplo, no. Yo creo que las metas tienen que ser mucho más profundas de las que tenemos. Lo que pasa es que las reformas... Aunque no se puedan cumplir. Es que las metas tienen que cumplirse. Por ejemplo, en la época de Cavallo, que todo el mundo demoniza, pero hay que recordar que la convertibilidad bajó la inflación de 3.000 a 0%. Y al mismo periodo, la economía crecía y bajó la pobreza del 44 al 22. Es decir, vos podés eliminar la inflación. No, pero ahí no estamos de acuerdo, Agustín. No, esos son datos. Sí, pero te falta un dato fundamental, que es que se vendieron una millonada de plata en empresas públicas que no están para venderse. Claro. Dame a mí también todas las empresas del Estado de aquel momento y eliminamos el déficit fiscal enseguida. Lo que quiero decir es que una reforma monetaria que te implique reducir la inflación a 0, muy cerquita de 0, 2% anual, como tienen 200 países en el mundo, 190 países. Hay solamente 10 países en el mundo que tienen alta inflación. Si los argentinos deben comprender que no tenemos que salir de ser siempre la figurita distinta. Nosotros tenemos que ir a lo que hace el mundo. El mundo tiene moneda sana, se aprendió que es necesario moneda sana, que la inflación no te genera crecimiento. Los que creen que la inflación te genera crecimiento es un grave error. Y es parte de lo que estamos sufriendo hoy. La inflación te complica el crecimiento y es lo que nos está pasando ahora. Vos tenés que eliminar la inflación y eso requiere un ajuste fiscal. Vos me decís, tenemos el problema político, me vas a decir en este instante. Exactamente. Por supuesto. Entonces yo lo que estoy tratando de explicar en todas las intervenciones que hacemos, que es necesario un acuerdo con la oposición. A mí me gustaría ver nuevamente ahora que se sienten en la mesa
con Pichetto, que es una persona razonable, con los gobernadores del peronismo, que hay muchas personas razonables allí también. Es decir, con todo lo que es el peronismo racional, por ponerle alguna... Claro, pero la oposición no, por lo pronto ya hoy no va a estar de acuerdo, al menos buena parte de la oposición. Mañana van a hablar por el aumento de tarifas. Y mañana se va a aprobar, todo indica que se va a aprobar. Y que además incluso el oficialismo va a dar quórum para que se trate. Y después lo va a vetar. ¿no? Y probablemente después lo veten. Vamos a ver pero después lo vetan. Pero digo, ya hay un acuerdo, para que mañana se trate. Yo trataría de que hablen esta noche y tratar de evitar que se apruebe nada mañana. O sea, pero el gobierno ya lo intentó, ¿eh? No es que no se les ocurrió la posición. Dice, no, mejor que la oposición no nos apruebe tarifas. Ya lo intentaron y no les resultó. Lo que estoy diciendo es que lo que está pasando en Argentina es una alerta importante para todos los argentinos. Vos hablás de la economía y está muy bien. No, pero lo que no es la economía. Pero vos recordás 2001, ¿recordás el discurso de la Rúa de 2001? Que insisto, no tiene nada que ver lo que le pasa a Macri con lo de la Rúa. Que quede clarísimo, porque después en Twitter nos matan diciendo que somos fatalistas. No es así. Es que de la Rúa hay que cambiar. Pero ¿te acordás del discurso de 2001? Cuando sale de la Rúa a decir... Sé que ustedes quieren modificaciones en el tipo de cambio para salir de la convertibilidad. Ya ahí la decisión de la oposición estaba cocinada. Querían a De la Rúa fuera y De la Rúa se terminó yendo. Por supuesto ¿Cómo vas a negociar con la oposición en este contexto de debilidad? Yo no creo de ninguna manera que hoy la oposición pretenda que... Claro, que eso es clave lo que está diciendo Pase. Estamos a un año de las elecciones. Quiere ganar las elecciones del año que viene. Claro. En cada programa que los invitamos se veían lejos de las elecciones del año que viene, ¿no? Ahora se ven un poquito más cerca de un posible balotaje. Yo creo que están más lejos de lo que ellos creen igual. A ver, déjame... Bueno, pero se sienten diferentes, ¿no? Falta un montón. Lo que yo pienso. Yo estoy haciendo un llamado de atención a los políticos de Argentina en general, a la clase política en general y también a los periodistas, que tienen una función muy importante. Argentina está frente a una situación complicada, eso está clarísimo. No es lo mismo que el 2001 porque los primeros 2 años del gobierno de la Rúa tuvieron problemas gravísimos políticos. Lo perdió el Chacho Álvarez, que sería como si hoy se fuera Lilita Carrió con todo su bagaje y además acusándolo de corrupción al gobierno de la Rúa, que había ganado porque decía que no era corrupto, que decía hacer lo mismo pero sin corrupción. Con lo cual le pegó muy fuerte. Y Alfonsín, que era la pata radical, también estaba en contra. Y para colmo hacía un acuerdo con Duhalde que lo querían voltear. Entonces eso no tiene nada que ver con la situación actual. La situación actual tenés un gobierno mucho más consolidado, dentro del gobierno el radicalismo, Cornejo y demás, son más serios fiscalmente incluso que el gobierno. O sea, Cornejo en su provincia es mucho más sólido, hizo lo que se dice que no se puede hacer. O sea, empezó a bajar el gasto público, a reducir empleo. Mendoza. Pero no entiendo, ¿vos qué esperás? ¿Que la oposición haga qué cosa? Que diga, de acuerdo, les vamos a votar todos los proyectos de leyes que ustedes tengan y lo vamos a acompañar en sus negociaciones con el FMI. También lo que ellos sostienen es que no están de acuerdo. Entonces, ellos dicen, para nosotros esta política no es la adecuada, cuando las leyes llegan al Congreso no las vamos a aprobar. Y en ese sentido... La oposición hay mucha gente diferente. Entonces hay que ver quién. Yo estoy hablando de los gobernadores y de Pichetto, que ahí hay un consenso y además creo que ha cambiado la situación en Argentina. Había muchos que creían que esto se podía seguir con gradualismo. Creo que esa fantasía de que se podía seguir con gradualismo sin hacer grandes cosas, hoy me parece que está claro. Ahora, Macri piensa que se puede seguir con el gradualismo, lo dijo hoy. Lo dijo hoy mismo, tal cual. Yo no creo que lo piense, porque creo que no se puede, porque primero cuando vaya al Fondo Monetario... Tenemos un problema, porque hoy vos decías que la honestidad es clave porque está diciendo siempre la verdad, Macri. Ya partimos... Lo que pasa es que gradualismo, todos los programas son gradualistas en el fondo. La pregunta es, ¿cuál es la secuencia de acciones que vas a tomar? Cuando vas al Fondo Monetario, la secuencia de acciones te va a obligar a ponerlo sobre escrito. Sí, claro. Entonces ahí vamos a tener un plan mucho más concreto de lo que tenemos hoy. ¿Cuál es la secuencia de acciones para reducir el déficit fiscal y para reducir el déficit de cuenta corriente? O sea, Argentina necesita reducir el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente. Y ahora vas a tener a alguien que te va a estar controlando. Si vas a estar pidiendo al Fondo Monetario dinero, te va a estar mirando, mira, vos me vas a decir que me te preste plata y yo te voy a decir, bueno, ¿cómo vas a hacer? Nosotros le vamos a tener que proponer al Fondo Monetario cuál va a ser el camino para reducir el déficit. Te va a decir, ahora, lo que teníamos hasta ahora no es suficiente. Volviendo a este acuerdo político que plantea Agustín, mi pregunta es, ¿cómo hicieron otros países de la región para salir adelante? ¿Cómo puede ser, puedo poner un ejemplo como Chile, pero puede ser cualquier otro que les venga a la mente a cada uno de ustedes? ¿Cómo hicieron para pelear realmente contra la inflación, salir adelante y no volver cíclicamente a esta situación que vivimos en la Argentina? ¿Tiene que ver con un acuerdo político de la política de esos países? ¿Quieres empezar vos o empiezo yo? Mira, Chile pudo, Perú pudo, Botsuana en África a Chile llevó 35 años. No, pero el acuerdo lo hicieron... ¿Sabes cuándo fue el momento clave de Chile? Cuando termina Pinochet y los socialistas hacen el mismo gobierno que venía haciendo desde el punto de vista económico. Entonces, cuando vos tenés una economía ordenada,
donde el socialismo está de acuerdo, o la gente de izquierda, moderada, racional, se da cuenta que no podés tener déficit fiscal, entonces y que además tenés que tener unas cuentas, y además tenés una economía abierta al mundo, como todos los países razonables del mundo. Todos los países ricos del mundo, todos tienen economías abiertas, todos. Entonces, tenemos que ir a una economía abierta, todos. Si vas a los países de Suecia, a los países nórdicos que a mucha gente les gusta, todos esos países tienen menores impuestos que Argentina para las empresas, muchos menores impuestos a las empresas, tienen economías totalmente abiertas. Estados Unidos sigue siendo un país súper abierto, comparado con Argentina. Sí, por supuesto, está bien, pero se está cerrando. Y tiene tratado de libre comercio con un montón de países y ahora tiene un gobierno que está siendo duro con China, con algunas cuestiones, con México y demás, pero mantiene el tratado de libre comercio con Canadá, con México, etc. Así que sigue siendo un país muy abierto. ¿Pablo? Sí, lo del liberalismo lo podemos discutir un poquitito, porque en realidad en Europa ¿cuánto hace que estamos tratando de negociar un tratado de libre comercio? Es decir, cuando les aprieta el zapato también todo el mundo se cierra. Trump, si no preguntarle al señor Pablo Roca, que estuvo años tratando de venderle hablas del acuerdo Mercosur, Europa, ¿no? Mercosur europea y también Estados Unidos, que Techito porque compró una empresa en Estados Unidos para empezar a vender en Estados Unidos, si no te dejaban meter un tubo. Europa son 30 países que tienen arancel cero. Tiene una libertad de comercio total. Y otra cuestión, con el exterior han hecho tratados de libre comercio con un montón de países. Con Argentina en particular, y con América Latina o algunos países, tiene un problema muy específico, que son los franceses que producen alimentos. Y como tienen subsidiados a ese sector, entonces ahí hay un problema que tenemos que ir a solucionar. Sí. Pero esa es nuestra batalla. Otra cuestión, de todas maneras, para abrir la economía no puedes venir mañana y decir, listo, abro la economía y todos empezamos a competir, porque te fagocitan de una manera increíble, porque no tenemos la menor idea pues tenés que hacer las reformas. Hablábamos hace un ratito de reforma laboral. Vos me decís, la reforma laboral los políticos no quieren hacerla. Yo te digo, mira, es muy simple. Argentina tiene 65% de los costos arriba que México. Brasil tiene 25%. Brasil hace la reforma porque quiere empezar a competir. ¿Con quién vamos a competir nosotros? Pues nosotros antes competíamos con el mundo entero. Competíamos con Inglaterra y teníamos una industria textil que era competitiva mundialmente. Después dijimos, no, con los países desarrollados no podemos competir. Después no podíamos competir más con los países subdesarrollados como China, que empezaban a tener su industria. Después no podíamos competir con Latinoamérica. Ahora África nos empieza a pasar. Botsuana ya nos pasó. Esta idea de seguir cerrándonos no funciona. Argentina tiene que empezar a pensar distinto y los políticos argentinos tienen que empezar a pensar distinto. Tenemos que empezar a ver qué es lo que ocurre en el mundo y empezar a hacer las cosas bien. Vos me dirás, los políticos argentinos no quieren. Bueno, tenemos que seguir hablando con ellos permanentemente hasta que lo hagamos, porque Argentina no tiene otra salida que hacer las reformas estructurales que son necesarias. Quiero escuchar a Pablo con respecto a esto de cómo hicieron los otros países. Primero que nada, son planes de largo plazo. ¿Sí? En casi todos los países los que lo hicieron bien son planes de largo plazo. Es decir, como lo veo yo al menos, podríamos empezar mañana y terminar en una década para tener algún resultado concreto y sistemático. Y después hay algo que sí coincido naturalmente con Agustín, que cualquier persona que administre la economía familiar se va a dar cuenta. No se puede gastar más de lo que entra durante un tiempo excesivamente largo. Creo, el otro día vi una cuenta que durante más de 100 años, de los últimos 120, la Argentina tuvo déficit fiscal. Esto es decir, sale más de lo que entra. Esto es insostenible y en esto creo que la oposición sí debería ser un poquitito más adulta. Porque lo escucho a Kicillof a veces decir, este es el gobierno del ajuste. Después lo escuchamos a Agustín y dice, este gobierno no tiene nada de ajustador. Claro. Entonces, ajustado al sector privado, pero no al sector público. Claro, pero no es un ajuste ortodoxo como el que sugiere y el tarifazo y las cosas que dice Kicillof. Y una gran parte de